Buenos días, mi nombre es Agostina Fiori, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes del Grupo Oroño de la ciudad de Rosario. Hoy voy a presentar un caso del área de cuerpo. Bueno, la paciente es una mujer de 37 años que se realiza una endoscopía alta luego de un episodio de dolor abdominal epigástrico con náuseas y vómitos que se prolongó durante una semana. En el contexto de haber comenzado una dieta de ayuno intermitente hace un año donde perdió 10 kilos de peso. No presenta otros antecedentes de relevancia. Al realizar la endoscopía alta, detectan una lesión gástrica submucosa, por lo que deciden estudiar a la paciente con una tomografía con contraste endovenoso. Bueno, acá tenemos una tomografía abdominal con contraste endovenoso, cortes axiales, donde vemos una lesión sólida que ocupa la capa muscular de la curvatura mayor del estómago, es redondeada, de contornos definidos, tiene un realce tras el contraste endovenoso homogéneo y vemos que no infiltra las estructuras adyacentes. También vemos que tiene una proyección intrínseca de aproximadamente el 30% y una proyección extrínseca del 70%. En esta diapositiva vemos un corte coronal y un corte sagital, y a la derecha un corte axial sin contraste endovenoso y con contraste endovenoso. En el corte coronal se puede ver cómo se proyecta en la cavidad estomacal la lesión que se origina de la curvatura mayor del estómago, y en el corte sagital también podemos ver cómo se proyecta extrínsecamente la lesión, sin, como dijimos en la diapositiva anterior, infiltrar órganos adyacentes. Tampoco se ven ganglios periféricos. Y en la imagen de la derecha podemos ver el realce que, como se puede observar, es mínimo y homogéneo. No presenta áreas de necrosis, tampoco presenta calcificaciones. Los diagnósticos diferenciales son GIST, schwannoma, leiomioma, linfoma gastrointestinal y tumores malignos del tracto gastrointestinal. Al paciente se le realiza una biopsia por punción. La biopsia da como resultado un CD34 negativo y actina muscular lisa positivo, por lo que estamos frente a una lesión de la capa muscular. Pero estos datos son incompletos y se sugiere la anatomía patológica. Bueno, se realiza una gastrectomía subtotal. Esta es la imagen de la masa sólida, de la lesión sólida. En la gastrectomía subtotal se dejan márgenes de 3 centímetros aproximadamente. La medida de la tumoración es de aproximadamente 4 por 4 centímetros. Bueno, en la anatomía patológica se sugiere la inmunohistoquímica, que nos va a acercar al diagnóstico. En la inmunohistoquímica lo que vamos a ver es actina negativo, desmina negativo, CD117 negativo, DOC1 negativo, S100 positivo, CD34 negativo y SOX10 positivo. Estos datos son compatibles con un schwannoma de la pared gástrica. Bien, entonces el diagnóstico es un schwannoma gástrico. Vamos a repasar un poco esta patología. El schwannoma gástrico es un tumor mesenquimal de la capa muscular. Son poco frecuentes, benignos y se originan de las células de Schwann de los plexos de Meissner o Auerbach.
representan el 0,2% de los tumores gástricos y el 2 al 7% de los tumores mesenquimáticos gastrointestinales. En el 60% de los casos se originan en el estómago. Son más frecuentes en mujeres en edad media. Este caso lo elegí por la poca frecuencia. Como ven, es el 0,2% de los tumores gástricos. Los tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal son un espectro de tumores de las células fusiformes que incluyen también GIST, el leiomioma y el leiomiosarcoma. Son asintomáticos en la mitad de los casos y si tienen síntomas pueden ser síntomas leves, dolor epigástrico, disconfort epigástrico. También en los casos de masas grandes se pueden palpar masas epigástricas y algunos de ellos pueden tener hemorragia. Lo más frecuente es un patrón de crecimiento exofítico o mixto. El crecimiento de los schwannomas es lento, a diferencia de los GIST que tienen crecimiento más rápido. Los de crecimiento endofítico o mixto, al tener cercanía con la mucosa, se pueden ulcerar y aumenta la frecuencia de ulceración también en tumores de mayor tamaño. Son positivos para CD100 y negativos para CD117 en la inmunistoquímica. Los diagnósticos diferenciales son muy importantes. El GIST es el tumor mesenquimal más frecuente del tracto gastrointestinal. Tienen transformación hemorrágica, quística y necrosis en el 92% de los casos. Sin embargo, en el 8% de los casos tienen un realce homogéneo, mínimo, muy parecido al del schwannoma. Eso tiene que ver con el tamaño. Se acompañan de adenopatías, son positivos para CD117, CD34 y DOG1 en la inmunohistoquímica. El linfoma, lo principal es que se acompaña de adenopatías. El leiomioma tiene un crecimiento endoluminal y se ubican frecuentemente en el cardias gástrico o en la unión esófago-gástrica. Y el pólipo, como cáncer gástrico, es una masa endoluminal que tiene ulceraciones, infiltra la zona perigástrica y presenta ganglios aumentados de tamaño. Los métodos por imágenes para el diagnóstico son la ecografía para un primer paso, luego la tomografía y resonancia, que pueden detectar la lesión, y el PET es poco específico para realizar un diagnóstico. En las imágenes por tomografía se puede ver una masa submucosa de contornos definidos, iso o hipointensa con respecto al hígado. Realzan en forma homogénea tras el contraste endovenoso y no presentan degeneración quística ni hemorrágica. Acá podemos ver una imagen que saqué de la bibliografía, que se ve una lesión muy parecida a la mostrada por nuestro paciente, una lesión sólida de la capa submucosa que se proyecta en la cavidad estomacal y que realza mínimamente tras el contraste endovenoso, en forma homogénea. El tratamiento se puede realizar con una cirugía endoscópica, una cirugía laparoscópica, cirugía cielo abierto, que fue el caso de nuestra paciente, o una cirugía laparoscópica con cooperación endoscópica, que son las técnicas nuevas. Bien, no olvidarse que el schwannoma tiene buen pronóstico y es un tumor benigno. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con el GIST. Acá vemos una imagen que saqué de la bibliografía de un tumor GIST de mayor tamaño, como ven, que tiene degeneración necrótica en su interior. Muchas gracias. Acá les dejo la bibliografía.